Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Parte 2. Esta es la segunda parte de la historia. El enlace a la primera parte está en la descripción de este video. Disfrute viéndolo. Fue un viernes, en una combinación de cafetería y bar, cuando una de las camareras miró la foto de Melissa y hizo una doble toma. Pude notar por su reacción que reconoció a mi esposa, pero al principio no lo admitía. Después de un poco de persuasión suave, y después de hacerle un chiste sobre pintarle la mano de verde, empezó a hablar como una subastadora. Me contó lo que sabía, que era bastante, sin embargo, no reconoció a ninguno de los tres hombres en las fotos. Al final de su relato, mencionó a otro hombre con el que había visto a mi esposa, uno con barba gris, gafas y cabello corto entrecano. Hubo más en su descripción, pero esos eran los detalles principales que me llamaron la atención. La descripción de la camarera no me sonaba familiar, pero verificó que los había visto juntos más de una vez, de hecho, habían estado juntos varias veces. Me sentí casi eufórico cuando salí de la cafetería. Finalmente tenía una pieza sólida de información que me ayudaría a avanzar. El resto del viernes, estuve de tan buen humor que en el trabajo recibí algunos comentarios positivos de mis compañeros. Incluso mis clientes parecieron beneficiarse, y yo también, ya que cerré uno de los tratos más difíciles que había estado atormentando a la empresa durante 2 meses. Mi jefe estaba feliz, por decirlo menos, prometiéndome un considerable bono mensual para expresar su agradecimiento. En general, la vida parecía mejorar. Sé que puede sonar extraño considerando mi situación marital y las circunstancias que la rodeaban, pero no pude evitar sentirme bien. Usando la descripción de la camarera, empleé un programa decente de edición gráfica para crear una especie de retrato hablado del rostro del hombre. El resultado final era de alguien a quien nunca había visto antes, pero parecía como si perteneciera a una universidad, enseñando las virtudes de la gramática correcta en un tono monótono, sin duda. Una vez más, me lancé a la web, usando mi dibujo para intentar emparejarlo con alguien que se ajustara a mis criterios previos, pero no hubo coincidencias evidentes. Después de un par de semanas, estaba a punto de rendirme. Había llevado el dibujo al trabajo para poder continuar mi búsqueda durante la hora del almuerzo. Entonces, un día, un compañero de trabajo, Arturo Mendoza, se pasó por mi oficina para ponerme al tanto de un nuevo contrato en el que estaba trabajando y hacer algunas preguntas sobre la fórmula de ganancia y pérdida diferencial que usábamos. Estaba hablando cuando vio el dibujo tirado a un lado de algunos papeles en mi escritorio. «Oye, conozco a ese tipo», exclamó Arturo, cambiando de tema a mitad de camino, señalando la imagen. «¿Qué? ¿Conoces a este tipo?», le pregunté, desconcertado. «Bueno, el dibujo no es exacto, pero se parece lo suficiente. Es uno de esos donantes de caridad a los que persuadimos cada año para el beneficio de niños que patrocina nuestra empresa». Me quedé atónito, pero rápidamente me emocioné por mi buena suerte con la presencia de Arturo. Tan calmado como pude, pregunté algo que pensé era más relevante para la conversación y no mostraba demasiado mi interés. «¿En serio? ¿Contribuye mucho?» «Oh, sí, da bastante. Tendrías que preguntarle a Linda Jinsky, en Recursos Humanos, quien maneja eso si quieres saber las cifras exactas, pero sí, siempre es bueno para sacarle unos dólares». «Parece un buen tipo», respondí con indiferencia. «Sí, supongo que lo es». «Maldición, no puedo recordar su nombre». Arturo tenía una expresión de concentración mientras trataba de recordar. «Detente, Arturo. Te juro que me vas a hacer a mí también», dije riendo. «¿Hacer qué?», preguntó. «Intentar recordar el nombre del tipo», me reí. Arturo se rió conmigo. «Oye, ¿por qué tienes ese dibujo de todos modos?». Había estado pensando en cómo explicar esa parte cuando inevitablemente surgiera la pregunta, y ya tenía una respuesta simple e infalible lista. Lo vi tirado en el suelo del vestíbulo esta mañana, cerca de los ascensores. Pensé que era un volante, y ya sabes cómo se ponen los equipos de limpieza por aquí cuando la gente deja basura en el suelo, así que lo recogí y me olvidé de él hasta que lo mencionaste. Arturo me miró, asintiendo con la cabeza.
Sí, las cuadrillas de limpieza pueden ponerse de mal humor con esas cosas, y no sé por qué. Después de todo, no es su trabajo limpiar. Asentí con sabiduría, preguntándome si Arturo había captado algo a pesar de mi actitud indiferente. Volvió a su razón original para pasar por aquí, pero cuando terminamos y estaba a punto de salir, se volvió hacia mí y, en voz baja, dijo, «Ya lo recuerdo. Su nombre es Conrad Miller». Sin decir una palabra más ni dar señal de que sabía que estaba más interesado de lo que había demostrado, se fue. Yuppie. Tenía un nombre. Dicen que son las pequeñas cosas de la vida las que conforman nuestra felicidad o tristeza general, y esta pequeña cosa, el nombre del hombre, me hacía sentir como si estuviera despegando camino a la luna. Pensé en investigarlo de inmediato en el trabajo, pero el comportamiento de Arturo me hizo pensar que lo mejor sería hacer cualquier investigación en la privacidad de mi casa. Sí, casa. No sé cuándo sucedió, pero mi casa se había convertido en mi hogar. Tan vacía como se sentía, llena de dolor y cargada con los recuerdos de Melissa, era nuevamente mi hogar. Esa misma noche, descubrí rápidamente información sobre el señor Conrad Miller, quien, de hecho, tenía una esposa más joven y 2 hijos pequeños. Sin embargo, no se mencionaba nada sobre largos viajes fuera del país, si acaso, el tipo era hogareño. Busqué a su esposa, Diane Lindgren, obviamente no Miller, y no encontré mucho sobre ella. Parecía preferir mantenerse fuera del foco público, lo cual es un desafío cuando estás casada con un multimillonario. En cuanto a Conrad, la web estaba llena de sus logros notables y su riqueza. Era uno de esos afortunados multimillonarios de la era dot-com de los años 90, creando sitios web y desarrollándolos hasta que alguien llegaba y le ofrecía mucho dinero para comprarlos. Ahora estaba bien diversificado, con participaciones en todo, desde aerolíneas hasta parques de atracciones y empresas involucradas en investigación armamentística. Ahora entendía la advertencia de Melissa hacia mí, pero ¿por qué un hombre como ese, que podía tener a cualquier mujer, querría a mi esposa? No tenía sentido. Su esposa Diane era una mujer impresionante, al menos basada en las pocas fotos borrosas que había visto en línea. Mientras que Melissa era atractiva, no estaba al mismo nivel que la esposa de Conrad. Nada cuadraba. Mi emoción inicial se desvaneció rápidamente, dejándome sintiéndome perdido y completamente confundido. ¿Qué hago ahora? Había pensado en un millonario o incluso en un multimillonario, ¿pero un multimillonario? ¿Cómo te acercas a alguien así? Ninguno de los clientes de nuestra empresa era tan rico, la mayoría eran multimillonarios, lo cual no es poca cosa, pero los multimillonarios son de otra categoría. Tienen personal de seguridad a su alrededor las 24 horas del día. Contactar a la esposa de Conrad ahora parecía imposible. ¿En qué nos había metido Melissa? Sintiéndome más desanimado de lo que había estado desde que Melissa se fue, me fui a la cama, verdaderamente sin saber qué hacer. El resto de la semana fue más o menos igual. El sentimiento de incertidumbre persistía, y por alguna razón, la aprensión iba y venía, casi como si mi subconsciente intentara evitar que descubriera algo. Era la historia de mi vida, primero mi esposa, ahora mi propio subconsciente. Internet puede estar lleno de desinformación, pero es increíblemente útil para investigar a las personas. Rápidamente volví a revisar las páginas sobre Conrad y Diane. Me quedé desconcertado por lo que encontré. Conrad era ciertamente rico, pero parecía más un ratón de biblioteca que un multimillonario. Por otro lado, Diane era indudablemente hermosa. Aunque Melissa era atractiva, no estaba en la misma categoría. Aún así, Diane podría haber sido una persona difícil, lo que podría haber llevado a Conrad a los brazos de mi esposa. Sin embargo, todavía no estaba más cerca de entender por qué. Pasé semanas investigando los intereses comerciales de Conrad Miller. No soy analista financiero, pero los negocios de Conrad estaban ciertamente diversificados. Alrededor de 1/3 eran empresas cotizadas en bolsa, lo que facilitaba la obtención de información. Los otros 2/3 eran de propiedad privada, lo que complicaba mi investigación. En cuanto a mi actividad de day trading, había reservado 10,000 pesos para invertir.
Después de semanas de ganar unos pocos dólares pero perder más, finalmente agoté esa inversión inicial. Puse otros 20,000 pesos y, tras una investigación exhaustiva, comencé a ver pequeñas ganancias. Después de casi perder 40,000 pesos, finalmente comencé a ganar 5,000 pesos o 10,000 pesos en una sola operación. Para el sexto mes después de la partida de mi esposa, decidí dejar mi trabajo y concentrarme en dos cosas, el day trading y encontrar a mi esposa infiel. Mi jefe y otros intentaron convencerme de que me quedara, pero les dije que ya no quería trabajar ahora que Melissa se había ido. Había acumulado casi 2 millones de pesos en activos de diversas fuentes, con el day trading proporcionando alrededor del 40% de eso. El resto provenía de ahorros y del valor acumulado en mi casa, que ya no tenía hipoteca. También tenía otros 400,000 pesos en un plan 401(k) que podría utilizar si fuera necesario, aunque con penalizaciones. Después de descubrir quién era el amante de mi esposa, me di cuenta de que no era solo un millonario, era un multimillonario. Mis posibilidades de acercarme a él parecían nulas, especialmente porque parecía estar siempre en movimiento. Decidí aprender lo que pudiera sobre su esposa, Diane. Una vez más, recurrí a Internet. Desafortunadamente, no había mucha información disponible, ya que llevaba una vida algo recluida. Había rumores de distanciamiento, lo cual no era sorprendente. Las pocas fotos disponibles no podían ocultar su belleza, pero no eran particularmente claras. Sin embargo, algo que sí aprendí fue que Conrad poseía una gran propiedad en Tuxedo, Nueva York, donde aparentemente vivían su esposa y sus hijos. Parecía que él rara vez pasaba tiempo allí. Descubrí todo esto justo cuando dejé mi trabajo, lo que me dejó libre para moverme. Todo lo que necesitaba era mi computadora portátil, algunas mudas de ropa y mi nueva cámara con varios lentes caros. Con estos elementos esenciales y el tanque lleno de gasolina, estaba libre para vagar. Por supuesto, estaban mis hijas, Katie y Carla, pero no tenía que preocuparme por ellas. Katie estaba casada y vivía en otro estado, mientras que Carla estaba en la universidad fuera del estado, pero había decidido terminar su carrera este verano. Quería comenzar su maestría en otoño. Mantenía un contacto constante con ambas, y mis niñas eran pilares de fortaleza para mí. Lamentablemente, habían tomado muy mal el abandono de su madre. Carla estaba especialmente resentida, habiendo estado muy unida a su madre antes de que todo esto sucediera. Carla prácticamente había inferido que su madre se fue por algo que yo había hecho, pero después de semanas sin contacto de su madre, su ira se redirigió. No ayudaba a la situación cuando Carla despotricaba diciendo que su madre estaba muerta para ella, no la detenía. De alguna manera, me hacía sentir mejor que Melissa hubiera perdido al menos a una de sus hijas, si no a ambas. Después de un par de meses, Katie comenzó sus propias quejas sobre su madre. Para entonces, intenté detener ese tipo de conversación, pero fracasé. Aún así, entendía que se sentían tan traicionadas como yo. En este punto, debo disculparme, me doy cuenta de que esta historia está por todas partes, pero tienes que entender que mi mente durante todo este proceso estaba igualmente dispersa. El divorcio es, en efecto, muy similar a experimentar la muerte de un ser querido, y estaba pasando por las 5 etapas del duelo. Al principio, negué que Melissa realmente se hubiera ido. Luego vino la ira y la negociación. Muchas noches me acostaba rezando a Dios que si él traía a Melissa de vuelta a mí, iría a la iglesia todos los domingos después de eso. Por supuesto, la depresión llegó para la tercera semana, y supongo que parte de eso todavía estaba conmigo, pero aún no había llegado a aceptar mi situación, lo cual imaginaba que solo ocurriría con un encuentro cara a cara con Melissa. Al comienzo del 7º mes, sucedieron varias cosas que volvieron a poner mi mente en acción. Primero, recibí una llamada de mi abogado preguntando qué quería hacer con respecto al divorcio. Habían pasado meses desde la última vez que supe de él, y pensé que el divorcio se había concretado. Eso no era del todo cierto, la verdad era que había eliminado por completo el divorcio de mi mente. No era algo que pudiera controlar, y había asumido que, como me negué a firmar, simplemente lo habían tramitado ellos mismos. Así que me sorprendió descubrir que el divorcio no se había finalizado.
Al día siguiente, recibí llamadas de Carla y Katie. Ambas habían recibido una llamada de su madre. Hablé primero con Carla, y estaba hecha un desastre. Me tomó 10 minutos completos calmarla lo suficiente para que me contara lo que había dicho. Aparentemente, tan pronto como Carla se dio cuenta de quién era, descargó todo sobre su madre. Carla le dijo a Melissa que esperaba que sus elecciones valieran la pena porque, en lo que a ella respectaba, su madre estaba muerta para ella. Carla fue muy directa, diciéndole a su madre que no la quería en su graduación ni en su boda. Carla ahora estaba comprometida, y lo más fuerte era que si Carla tenía hijos, Melissa nunca los conocería. Según Carla, Melissa comenzó a sollozar incontrolablemente y luego la llamada se cortó. Unos 30 minutos más tarde, recibí una llamada de Katie, que estaba casi tan alterada como su hermana. Sin embargo, Katie tuvo una conversación más civilizada, al menos intentó averiguar qué había estado haciendo su madre y dónde estaba. Melissa, por supuesto, se negó a compartir ningún detalle. Durante meses, no les había ocultado nada a mis hijas, así que sabían sobre Conrad Miller. Katie, siendo la más sensata de mis dos hijas, intentó impactar a su madre para que revelara más. Katie le dijo tranquilamente a su madre que sabía que su amante era Conrad Miller. Según Katie, su madre se quedó sin aliento al escuchar esa información y trató de negarlo, pero en ese momento Katie perdió la paciencia con ella. Mi hija me contó todo lo que recordaba de la conversación. Después de contarle a Melissa sobre Conrad Miller, Katie se negó a escuchar más negaciones de su madre. Mira, mamá, esta conversación no tiene sentido, le espetó Katie. Obviamente no te importamos Carla y yo, o no nos habrías abandonado. Lo que le hiciste a papá fue verdaderamente cruel. Melissa la interrumpió diciendo, Katie, lo siento mucho. Las amo a ti y a tu hermana, pero tenía que hacerlo. Katie respondió bruscamente, ¿de verdad, mamá? ¿Tenías que arrancarle el corazón a papá y destrozarlo? ¿Tu nueva vida era tan importante que abandonaste a tus propias hijas? Bien podrías habernos arrancado los corazones a nosotras también. En su nota a papá, mencionó que nos otorgaba el privilegio de contactarla si así lo deseábamos. Eso está totalmente mal, y por si aún no lo has comprendido, elegimos no tener nada que ver contigo. En ese momento, según Katie, Melissa rompió a llorar, diciendo, lo siento mucho, lo siento mucho. Todavía los amo a todos, y luego la llamada se cortó. Alrededor de las 3 de la mañana de la madrugada siguiente, mi teléfono comenzó a sonar. Estoy seguro de que todos pueden identificarse cuando te despiertan de un sueño profundo a una hora tan intempestiva, tu corazón se acelera y tu cerebro está totalmente confuso. Solo puedes pensar que algo terrible ha sucedido. Estaba aterrorizado por mis dos hijas. Después de 2 intentos, finalmente contesté el teléfono. Hola, Mark, lo siento mucho. Mis 2 hijas me odian. Estaba casi seguro de que era Melissa, pero quería confirmarlo. ¿Quién es?, pregunté, pero la llamada se cortó. Inmediatamente llamé al número que me había llamado, pero nadie contestó. Más tarde ese día, cuando volví a llamar a ese número, me dijeron que ya no estaba en servicio. Sin embargo, supe que la llamada provenía de Tuxedo, Nueva York. Parecía que Melissa estaba de regreso en Estados Unidos y vivía allí con su pareja. Eso no tenía sentido. Sabía que Conrad tenía una propiedad allí, pero se suponía que era la residencia de su familia. Tal vez su esposa e hijos estaban fuera, o quizás, ahora que Conrad había vuelto al país, decidió visitarlos. Hace aproximadamente un mes, descubrí que supuestamente Diane Lindgren vivía en la propiedad con sus hijos, así que intenté contactarla por teléfono, pero fue un ejercicio inútil. Me dijeron amablemente que la señora de la casa no aceptaba llamadas de personas que no conocía. Al darme cuenta de que estaba lidiando con personas adineradas, decidí que tendría que ponerme en contacto con Diane de otra manera. Al día siguiente, pasé el día haciendo una serie de transacciones. Para las 5, había obtenido 27,000 pesos. Alrededor de las 11 de esa noche, me di cuenta de que me había quedado sin leche, así que decidí hacer un poco de compras.
Acababa de terminar y me dirigía de regreso a mi coche cuando un hombre me agarró por detrás. Me susurró al oído: «Tienes que dejar de molestar al señor Miller». En ese momento, toda la ira y el resentimiento acumulados explotaron. Usando mi entrenamiento de defensa personal, me giré rápidamente, pateando a mi agresor en el costado de la rodilla y agarrándole la muñeca, torciéndola con fuerza detrás de su espalda. «¿Quién diablos eres?», le pregunté, mirando al hombre que ahora estaba de rodillas, haciendo muecas de dolor. Parecía tener unos 30 años, obviamente en buena forma, pero no podía moverse. Lo tenía en un agarre que me permitía incapacitarlo fácilmente. Este tipo no parecía un ladrón ni alguien que usara la fuerza bruta, aún así, tenía un aspecto profesional. «Estás cometiendo un gran error», dijo el hombre entre dientes. En ese momento, sentí una pistola presionada contra mi cabeza. «Déjalo ir», ordenó la voz. Pero no lo solté. En su lugar, recurrí a mi entrenamiento de ventas. Esto era una negociación. «Creo que tenemos un empate aquí», dije en voz baja. «Puedes dispararme, pero aún romperé el brazo de tu amigo en 2 partes. Quedará lisiado de por vida. No solo eso, sino que la gente escuchará el disparo y vendrá corriendo, incluso podrían atraparte antes de que escapes». El hombre pareció dudar, así que decidí farolear. «Además, tengo un micrófono oculto. Lo que estamos diciendo ahora mismo se está transmitiendo a una grabadora. No tendrás tiempo de encontrar la grabadora antes de que lo hagan la policía, y cuando lo hagan, conectarán a Conrad Miller con un delito grave». «Está bien», dijo finalmente el hombre. «¿Qué propones que hagamos?» «Para empezar, vas a dar 2 pasos atrás», dije, mucho más tranquilo de lo que me sentía. «Puedes seguir apuntándome con tu arma. Una vez que lo hayas hecho, levantaré a tu amigo del suelo, pero estará de frente a ti y me servirá de escudo. Si entiendo bien tu misión para esta noche, era advertirme que me mantuviera alejado del señor Miller. Considera que tu amenaza ha sido entregada, luego quiero que empieces a caminar. Cuando me sienta seguro, soltaré a tu amigo». El hombre accedió. «Nos dijeron que solo te advirtiéramos, pero no te hiciéramos daño esta vez». «Bien», dije, esforzándome por no mostrar alivio en mi voz. «Me alegra que todos seamos hombres razonables aquí. Ahora retrocede 2 pasos». Oí que el hombre se deslizaba hacia atrás y lentamente levanté a su amigo del suelo. La expresión de pura rabia que llenaba su rostro me dejó claro que seguía siendo peligroso. Era evidente que el hombre se sentía completamente humillado. «Mira», le gruñí al oído, «todavía puedo acabar contigo. De hecho, puedo incapacitarte antes de que tu amigo dispare su arma. Pero no queremos ensuciarnos, ¿verdad?». Apreté más fuerte al hombre y giré un poco más. Lo escuché jadear y luego asintió con la cabeza. «Ahora tú date la vuelta y comienza a alejarte», le dije al otro hombre. A regañadientes, hizo lo que le dije. Cuando estaba a unos 15 metros de distancia, se dio la vuelta y me miró. «Dijiste que lo soltarías», me desafió el hombre. «Lo haré tan pronto como estés lo suficientemente lejos para no ser una amenaza para mí. Después de todo, no soy yo quien empezó esto». El hombre se dio la vuelta y siguió caminando. Cuando estaba a unos 25 metros de distancia, solté al hombre que tenía agarrado y le di un empujón hacia su amigo. En lugar de seguir a su amigo, el hombre que había estado sosteniendo se volvió para enfrentarme. «Se te ha advertido, mantente alejado del señor Miller». En ese momento, saqué mi pistola de 9 milímetros y la apunté a su cabeza. «Dile a tu jefe que me importa un comino él. Si quiere mantener su secreto sobre tomar lo que no le pertenece, más le vale dejarme en paz». Cuando mi arma apareció de repente, mi agresor palideció. No pensé que esperara que estuviera armado. Consideré seguir a los hombres, pero me di cuenta de que no podría seguir su vehículo sin que lo notaran. Incluso si lograba obtener el número de matrícula, no estaría vinculado a Conrad. No, en ese momento, necesitaba pensar y planear. Claramente había perturbado un nido de avispas, pero no estaba seguro de que había provocado tal reacción. Recogiendo mis compras del estacionamiento, me dirigí a casa. Recogí la llave del tablero y abrí la despensa de licores. No bebo mucho,
pero definitivamente necesitaba algo para calmar mis nervios esta noche. Una vez que me calmé, me senté en la mesa de la cocina y comencé a enumerar todo lo que sabía, con la esperanza de idear un plan. Primero, confirmé que Conrad Mellor era definitivamente el hombre con el que Melissa se había escapado, pero las razones aún me atormentaban. La esposa de Conrad era impresionante y, por todo lo que había leído, una persona amable y generosa. ¿Por qué un multimillonario elegiría a mi esposa sobre esta hermosa mujer? Quizás había algo oculto con Diane, pero si ese fuera el caso, los medios de comunicación ciertamente no se habían dado cuenta. Todos sabemos cuánto les gusta a los medios derribar a las celebridades. Finalmente, concluí que probablemente lo que había provocado a Conrad fue que mi hija Katie mencionara que sabíamos que Melissa se había escapado con él. Eso, combinado con mi llamada a la esposa de Conrad hace un mes, probablemente irritó al multimillonario. En mis desesperados intentos de entender por qué Melissa había dejado a las niñas y a mí, me pregunté si había entrado en un programa de protección de testigos. Eso explicaría su repentina partida y dejarlo todo atrás. Pero si eso fuera cierto, ¿por qué no llevaría a las niñas con ella? Seguramente, todavía estarían en peligro. Después de esta noche, abandoné esa idea. Esos hombres no me parecían agentes del gobierno entrenados. Los marshals federales no amenazarían a la gente, o al menos no pensé que lo harían. Habían sido descuidados, permitiéndome incapacitar a uno de ellos. Cuanto más reflexionaba, más me convencía de que esos hombres estaban al servicio de Conrad Mellor. Esto me llevó a dos preguntas: ¿por qué quería Conrad mantenerme alejado de Melissa, y por qué Melissa simplemente desapareció sin discutir sus planes conmigo? El porqué de todo seguía resonando en mi mente. Pensando en Melissa antes de que estuviéramos juntos, recordé que tenía 26 años cuando nos casamos. Sabía que había trabajado como contadora después de terminar la escuela. Había vivido con sus padres un tiempo antes de conseguir su propio apartamento, pero sus padres habían muerto en un incendio antes de que comenzáramos a salir. Con la destrucción de su hogar, casi todos los recuerdos de la infancia de Melissa se habían perdido. Me di cuenta de que realmente no sabía mucho sobre ella antes de que estuviéramos juntos. Luego estaba el tema del teléfono celular de Melissa. Insistió en que su teléfono estuviera separado del mío y de las niñas, aunque habría sido más barato usar un plan familiar. Quería su propio plan y que las facturas se enviaran directamente a ella. Nunca vi ninguno de los estados de cuenta, ni encontré copias de sus facturas telefónicas en la casa. Desde su abandono, ese arreglo me había molestado, especialmente después de enterarme de Conrad Mellor y que el divorcio no se había concretado. Ideé una forma astuta de obtener copias de las facturas del teléfono celular de Melissa. Solicité una reunión con su abogado de divorcio bajo el pretexto de discutir el acuerdo final del divorcio. Expresé escepticismo sobre todo y quería ver copias de toda la documentación antes de decidir. Él aceptó, y todo fue expuesto en una mesa de conferencias para que yo lo revisara. Coloqué mi maletín frente a mí, manteniéndolo abierto mientras leía los documentos. La escritura general de poder notarial era lo que más quería ver. Melissa le había dado esto a su abogado para finalizar todo, así que mientras lo revisaba, tomé fotos con una pequeña cámara de alta definición. Una vez que fotografié todo, le dije al abogado que pensaría en mis opciones y le daría una respuesta. De vuelta en casa, descargué las fotos del poder notarial a mi computadora usando un software que había comprado en línea. Reformateé el documento para que pareciera una copia auténtica, cambiando solo el nombre para mostrar que tenía el poder notarial. Sabía que mi documento alterado no pasaría un examen minucioso, pero me sentía confiado de que sería suficiente cuando se lo mostrara a un empleado en una de las tiendas del proveedor de teléfonos celulares. Sin embargo, se me presentó un desafío que podría haber descarrilado mi plan: querían la contraseña de Melissa. Eso me desconcertó momentáneamente, pero luego recordé haberla visto ingresar su contraseña en su computadora una vez cuando no se dio cuenta de que yo estaba detrás de ella. Era solo una combinación de las fechas de nacimiento de nuestras hijas, la única contraseña de ella que conocía. Me arriesgué y la usé. Resultó ser la correcta, y obtuve 2 piezas de información de mi engaño. Primero,
Supe que el teléfono celular había sido cancelado poco después de que Melissa me dejara. También obtuve el último año de estados de cuenta del teléfono antes de su partida. De vuelta en casa, revisé los estados de cuenta y eliminé la mayoría de las llamadas como rutinarias. Sin embargo, una vez al mes, Melissa llamaba a un número en Nashville hasta aproximadamente 4 meses antes de que me abandonara. La llamada se realizaba el mismo día y a la misma hora cada mes. No era extraño que Melissa llamara a alguien en Nashville, ya que vivíamos a solo 20 millas de la ciudad, pero la consistencia era peculiar. Las llamadas aumentaron en frecuencia en los días previos a la desaparición de Melissa, y el día antes de que se fuera, hubo 5 llamadas a este número, la última ocurriendo justo antes de que llegara a casa ese día fatídico. La realización de que Melissa había estado en contacto con alguien todo este tiempo alimentó mi ira, pero otro pensamiento la disminuyó rápidamente. Si ella había comenzado a ver a alguien unos meses antes, ¿por qué solo hacía una llamada a él cada mes durante 8 meses seguidos? ¿Por qué estas llamadas siempre eran el mismo día? El repentino aumento de llamadas planteó preguntas que no podía responder. ¿Podría la relación haberse intensificado en los últimos meses? Quizás, pero aún no tenía sentido. Llamé al número, pero como esperaba, había sido desconectado. Había estado tan esperanzado, pero las facturas del teléfono solo habían conducido a otro callejón sin salida. Se estaba volviendo tan frustrante que una vez más consideré firmar los papeles de divorcio y seguir adelante. Sin embargo, en el fondo, sabía que nunca tendría paz si lo hacía. Necesitaba saber por qué. Después de mi encuentro nocturno en el estacionamiento, me di cuenta de que la única pieza de información que no había examinado completamente era la propiedad en Tuxedo, Nueva York. Así que empaqué mi auto e hice el viaje de 13 horas a Nueva York. Solo tenía el plan más tenue, lo cual me preocupaba mientras conducía. Traté de refinar algo que se asemejara a una estrategia viable, pero no tuve éxito. También estaba preocupado porque había traído mi arma, y Nueva York no reconocía mi permiso de porte oculto. ¿No es curioso que Nueva York tenga algunas de las leyes de control de armas más severas y, sin embargo, también tenga una de las tasas de homicidio más altas? Cuando llegué a Tuxedo, me registré en un motel. Quería pagar en efectivo, pero insistieron en una tarjeta de crédito. Hicimos un compromiso, les dejé pasar mi tarjeta de crédito con la garantía de que no se procesaría a menos que fuera necesario. Les dije que me estaba escondiendo de mi esposa hasta que se finalizara nuestro divorcio, y parecieron comprensivos. Luego, exploré la finca, que era bastante extensa. Solo una pequeña porción de la propiedad era visible desde la carretera, rodeada por un alto muro para mantener alejadas las miradas curiosas. La puerta principal parecía tener hombres custodiándola. Estaban bastante bien ocultos, pero pude identificar a 3 hombres justo dentro de la puerta cerrada con el teleobjetivo de mi cámara. Tomé varias fotos de cada guardia. Cuando las revisé, encontré algo interesante. Uno de los guardias era el hombre al que había incapacitado esa noche en el estacionamiento. Definitivamente estaba en el lugar correcto. Solo necesitaba una forma de entrar o ver dentro. Mientras observaba, llegaron 2 camiones, lo que me envió un escalofrío. Eran camiones de mudanza. Si estaban planeando irse, podrían no volver a encontrarlos. Sin embargo, uno de los guardias habló con los conductores, y unos minutos después, los camiones se fueron. Estaba seguro de que regresarían. Ahora estaba desesperado, tenía que entrar en esa casa, pero no era un agente secreto con un montón de artilugios. Seguía dándole vueltas a la cabeza, tratando de encontrar una forma de entrar. Cada idea que se me ocurría rápidamente parecía ridícula. La finca ocupaba una manzana entera, así que di varias vueltas lentas, asegurándome de evitar la puerta principal. Hice esto cortando por calles laterales y luego volviendo a rodear. En mi tercer circuito, finalmente lo vi, un gran árbol con un par de ramas que se extendían ligeramente sobre el muro en la esquina noroeste. Era una idea loca, pero era todo lo que tenía. Usé mi teléfono para localizar la ferretería más cercana y, afortunadamente, encontré una a menos de medio kilómetro. Corrí hacia la tienda, compré una escalera plegable y una longitud de cuerda.
En mi camino de regreso, agradecí a Dios haber decidido comprar un Range Rover como mi auto principal. Si hubiera usado el Prius de Melissa, no habría podido meter la escalera. Una vez de vuelta, me detuve junto al árbol después de asegurarme de que no había nadie alrededor, descargando la escalera y la cuerda y escondiendo mis compras en los arbustos. Aparqué mi auto a menos de una cuadra por si tenía que hacer una rápida escapada. Tomando mi cámara y colgándola alrededor de mi cuello, regresé al árbol. Una vez más, verifiqué si había alguien alrededor antes de abrir la escalera. Con una última mirada alrededor, subí al árbol, con la cuerda atada alrededor de mi cuello. Pateé la escalera, no quería que vecinos curiosos reportaran una escalera extraña apoyada contra el muro. Si tenía que hacer una salida de emergencia, usaría la cuerda. Lo irónico de mi situación en este momento era que nunca habría podido trepar al árbol hace 7 meses. Ahora, después de todo mi ejercicio, no fue un problema en absoluto. Subí más hasta tener una vista despejada de todo el patio trasero. Era grande y estaba bellamente ajardinado, con un patio que tenía una parrilla de aspecto caro, muebles de exterior y un televisor montado en la pared. Sin embargo, la característica principal del patio era una gran piscina ovalada con una cascada y un tobogán. Lo que captó mi atención, sin embargo, fue Diane Lindgren descansando en una tumbona, leyendo un libro. Se veía aún más hermosa en persona. Justo entonces, la puerta de cristal corrediza se abrió y un hombre salió. Permaneció en la sombra del porche durante varios minutos, así que no pude distinguir quién era. Finalmente, caminó hacia Diane y la besó. Me quedé totalmente impactado al ver que era Conrad Miller. Esto era totalmente un desastre. Él roba a mi esposa y todavía está involucrado con la suya. Entonces escuché un alboroto desde dentro de la casa. 2 hombres armados con silenciadores ordenaron a la pareja que regresara adentro. No tenía idea de lo que estaba sucediendo, salvo que era malo, realmente malo. Saqué mi teléfono y llamé al 911, diciéndole al operador que enviara a la policía porque había habido un tiroteo. No sabía que había ocurrido uno, pero estaba bastante seguro de que lo habría. Además, eso haría que la policía llegara más rápido. Ya había atado la cuerda, así que solo tenía que lanzarla hacia abajo. Tardé solo unos segundos en descender, y luego fue una carrera desenfrenada a través del jardín hacia la casa. Esperaba que alguien saliera y me disparara, pero no se escucharon disparos. Una vez que llegué a la puerta de cristal corrediza, descubrí que seguía abierta. Tan silenciosamente como pude, entré y me deslicé hacia las voces. Asomándome a una espaciosa sala de estar, encontré a 7 personas, 4 de ellas no las conocía, pero reconocí instantáneamente a las otras 3, y mi corazón se apretó al ver a Melissa. Ella estaba sentada en un sofá al lado de Diane, con su esposo al otro lado de su esposa. «Por favor, Gino», suplicó Conrad, «deja ir a las mujeres. Yo fui quien tomó el dinero. Puedo recuperarlo todo por ti y más». «Ya no se trata del dinero», dijo un hombre bajo y robusto con una sonrisa desagradable. «Se trata de honor. Nos robaste, y eso fue bastante malo, pero metió a mi hermano Johnny en prisión durante 20 años. Me horrorizó ver a Gino apuntar con su arma a mi esposa. Gino, ella no lo hizo, yo lo hice», dijo Diane con desafío. «Usé su computadora para enviar toda la información esencial al gobierno. Ella no tuvo nada que ver con ello, pero cumplió». «Toda la información», dijo Gino. «Además, no importa, ella sabe demasiado, y no voy a dejar cabos sueltos». «Ya que de todos modos vas a matarnos», intervino Conrad, «¿te importaría si hago algunas preguntas?» «¿Por qué no?», respondió Gino con una sonrisa desagradable. «Tengo unos minutos. Envié a uno de mis hombres a averiguar si mi suposición es correcta». «¿Qué suposición es esa?», preguntó Conrad. Gino se rió. «Tengo que admitir que me sorprendió cuando tú y tu contable aparecieron anoche. Hemos estado vigilando este lugar durante las últimas semanas. Pensé que eventualmente tu esposa nos llevaría hasta ti, pero luego regresaste aquí. Tenía que haber una razón para que arriesgaras venir a esta casa, de lo contrario, solo habrías hecho que tu esposa te encontrara en otro lugar. Hay algo aquí que querías, y tu esposa no pudo conseguirlo por ti.
En ese momento, otro hombre entró en la habitación. Tenías razón, Gino, dijo con una sonrisa. Encontré su caja fuerte oculta en el suelo. Lo pensé, la sonrisa de Gino se amplió mientras se volvía hacia Conrad. Tu problema fue que amabas demasiado a tu esposa. Intentaste protegerla de lo que estabas haciendo. Deberías haberle confiado la combinación. Pero, de todos modos, no habría importado, planeamos seguirla de todos modos, y ella nos habría llevado hasta ti. Conrad miró a su esposa y suspiró con tristeza. Luego miró de nuevo a Gino. Pero, ¿por qué fuiste tras Melissa? Ella solo era una contable. Ella era tu contadora personal, corrigió Gino. Siempre la trataste más como una hija que como una empleada. Supuse que, si no fuera por nada más, ella sabría dónde estaba todo tu dinero y probablemente tendría una buena idea de cómo acceder a él. También pensé que ella conocería cada propiedad que poseías, dándonos lugares para buscarte. Supuse que eventualmente usarías una o más de esas propiedades. Pero, ¿cómo supiste que habíamos informado sobre tu hermano?, preguntó Diane. Fuiste muy astuta al alimentar la información al gobierno, admitió Gino. Incluso tu marido no sabía que tú eras la informante al principio. Aún así, tomó años y una pila de dinero hacer que nuestros hackers encontraran la fuente última de la información. Debo felicitarte, dijo Gino con otra risa. ¿Cómo te llamas ahora? ¿Conrad Miller? Eso fue bastante inteligente de tu parte. Tú y tu esposa se sometieron a cirugía plástica y luego reaparecieron a la vista como estos nuevos multimillonarios. La verdad es que la mayor parte de esa riqueza es una fachada creada por ti para hacerte parecer más rico de lo que eres. Eso fue un buen toque porque sabía que no habías robado $1.000 millones. ¿Cuánto lograste robar? ¿40 o 50 millones? 78 millones, corrigió Conrad. Gino asintió. Estoy impresionado, pero siempre fuiste el inteligente, Jacob. Por eso mi hermano te trajo. Tomaste nuestro dinero ilegal y lo convertiste en negocios legítimos. Tu problema fue que eras codicioso. Desviabas tanto dinero y lo escondías en negocios que nosotros no conocíamos. Claro, Jane finalmente se dio cuenta de tu esquema, estaba a punto de eliminarte cuando tu esposa lo delató a los federales. Debo admitir que eso me desconcertó durante mucho tiempo. Solo fue por accidente que me topé con tu contadora. Iba a capturarla a ella y a su familia. Planeaba intimidarla hasta que te entregara. Una vez que ella hablara, tenía la intención de eliminarlos a todos. Pero luego desapareció sin dejar rastro. Ahí fue cuando supe que había un topo en mi organización. No pasó mucho tiempo para darme cuenta de que era Callie y eliminarla. ¿Callie está muerta?, preguntó Conrad, con sorpresa y tristeza en su rostro. Sí, pero no la maté. Ella saltó de una ventana de segundo piso tratando de escapar de nosotros. Desafortunadamente, murió al caer, así que no pudimos obtener información de ella. Después de que tu contadora se escapó, no tenía sentido capturar a su familia sin saber dónde estaba, así que pusimos escuchas en sus teléfonos. Pasaron muchos meses, pero así fue como descubrimos tu verdadero nombre y ubicación. Si sabías que estábamos aquí, ¿por qué no nos atrapaste anoche?, preguntó Conrad. Gino sacudió la cabeza. Supongo que podrías decir que me engañé a mí mismo. Manteníamos vigilancia sobre esta casa. Supuse que necesitarías nuevas identificaciones. Descubrí quién estabas usando y detuve la entrega de las nuevas identificaciones. Mi plan era reemplazar a los conductores de las camionetas de mudanza con mis hombres, pero como no habías conseguido tus nuevas identificaciones, enviaste las camionetas de mudanza. Ahí fue cuando decidí hacer mi movimiento. De todos modos, aquí estamos. Suficiente charla, podemos hacer esto por las buenas o por las malas. Necesito la combinación de la caja fuerte. Si no me la das, primero eliminaré a tu contadora, luego a tu esposa, y finalmente a ti. En el peor de los casos, simplemente abriré la caja fuerte. Mientras me mantenía escondido justo fuera de la vista, todo tenía sentido ahora, pero ¿qué podía hacer al respecto? En un destello de inspiración, supe que solo tenía una opción.
Gino, solía pensar que no podía haber alguien más bajo que tu hermano, dijo Conrad con un gruñido. Pero me demostraste que estaba equivocado. Tomaré eso como un cumplido, dijo Gino riendo. Pero no te preocupes, le pasaré tus saludos a Johnny. Ahora es momento de terminar esto. Todos los meses de ira, depresión y desesperanza se desvanecieron. Seguía asustado, pero sabía que tenía que actuar. Rápidamente recordé todas las instrucciones sobre armas que había recibido, luego miré hacia abajo a Mirage para asegurarme de que la seguridad estaba apagada. Finalmente, tomé la mira. Mi instructor me había enseñado a eliminar la amenaza más inmediata primero y luego trabajar con el resto. Sabía que solo tendría unos pocos segundos para disparar, así que tenía que hacer que cada tiro contara. Tomando un pequeño respiro, apreté el gatillo. Le di a Gino en el medio de la espalda, cayó hacia adelante. Luego le disparé al hombre que tenía su arma apuntando a Melissa, y él cayó. Disparé de nuevo, alcanzando al tercer hombre antes de que comenzaran a devolver el fuego. Una de sus balas me alcanzó en el lado izquierdo, pero me negué a dejar de disparar. Finalmente, el cuarto y el quinto hombres cayeron, pero me habían herido de nuevo. Sentí la bala golpear mi hombro izquierdo. En algún momento, una de sus balas debió rozar mi frente porque la sangre corría por mi cara. Allí estaba, mirando a Melissa, pero no podía decir nada. Sus ojos estaban tan abiertos como platos mientras comenzaba a acercarse a mí. Recuerdo haber oído el lamento de las patrullas policiales antes de que todo se volviera oscuro. Cuando desperté, sabía que estaba en un hospital y recordaba todo lo que había pasado. Estaba oscuro afuera, y mi habitación estaba llena solo de mí y un montón de equipo médico. También me di cuenta de que estaba esposado a la cama. Me dolía, así que presioné el botón para llamar a una enfermera. Para mi sorpresa, Melissa entró apresuradamente en la habitación junto con un oficial de policía. «Mark», dijo con voz de pánico, «¿estás bien?» «Solo me duele», respondí débilmente. Esperaba que alguien pudiera darme algo para el dolor. Una enfermera apareció segundos después con una jeringa. Ella alcanzó una máquina y bombeó el medicamento para el dolor en ella. El dolor comenzó a disminuir. Melissa se movió a mi lado, y el policía se quedó al pie de mi cama. «Oh, Mark», ahora Melissa estaba llorando. «Lo siento tanto por hacerte pasar por todo esto. Simplemente no sabía qué más hacer». Sabía lo que Johnny y Gino podían hacer, y estaba aterrorizada por lo que harían contigo y las chicas. Quería protegerte desesperadamente a todos. Esperaba que Conrad encontrara una manera de quitarle a Gino y a su gente de encima, pero él estaba tan asustado como yo. Finalmente me convenció de que la única manera de protegerte a ti y a las chicas era decirte que había encontrado a alguien más y quería el divorcio. Casi me derrumbé cuando vi el dolor en tus ojos ese día. Melissa comenzó a sollozar más fuerte, y extendí mi mano para tomar la suya. Lo hiciste para proteger a las chicas y a mí, y sí, dolió mucho. He pasado meses tratando de entender por qué sentiste que tenías que dejarnos. Estaba seguro de que te habías ido, pero necesitaba entender por qué. Lo siento, soltó Melissa entre sollozos. Todo fue mi culpa. Estaba tan sola y extrañaba tanto a mi familia que busqué a cada uno de ustedes, aunque Conrad me había advertido que no lo hiciera. Cuando descubrí cuánto me odiaban mis chicas, quise desaparecer. Incluso entonces, no podía decirles a ninguno de ustedes dónde estaba ni qué estaba pasando. Conrad estaba trabajando duro para conseguir nuevas identidades y encontrar un lugar seguro para esconderse. Las camionetas de mudanza llegaron, pero aún no teníamos nuestra identificación. Me resigné a la idea de que podría ser asesinada, pero al menos mi familia estaría a salvo. La medicación para el dolor hizo efecto, y no tenía idea de cuánto tiempo estuve inconsciente, pero el sol brillaba cuando finalmente abrí los ojos. Melissa estaba dormida en la silla junto a mi cama, sosteniendo mi mano. Mi brazo tenía un gran vendaje, y aunque me dolía, mi costado dolía más. Aún así, el dolor no era insoportable, así que decidí intentar sentarme en la cama. Si alguna vez has pasado tiempo en una cama de hospital, sabes lo incómodas que pueden ser, especialmente cuando estás esposado a ella.
Mi intento de sentarme asustó a Melissa, quien se levantó de su silla. ¿Qué estás haciendo? Solo intento estar cómodo, respondí con una sonrisa débil. Ella se preocupó por mí y finalmente me acomodó en una posición más cómoda, luego sonrió y me dio un beso en los labios. Estaba totalmente sorprendido y muy complacido, pensé que nunca volvería a sentir su afecto. Te amo con todo mi corazón, susurró en mi oído. ¿Puedes perdonarme por lo que hice? Debe ser obvio para ti que todavía te amo, respondí. Debo admitir que hubo momentos en los que todos me decían que te olvidara y siguiera adelante, que pensé en firmar los papeles de divorcio. Pero después de 22 años de matrimonio, no podía hacerlo sin saber por qué. Pensé que quizás habías encontrado a alguien más, pero nada de eso tenía sentido para mí. Hasta que no supiera con certeza que ya no me amabas, no podía rendirme. Oh Dios, ¿qué hice para merecerte?, dijo Melissa, comenzando a llorar de nuevo. Una vez que se calmó, le dije que tomara la llave de mi habitación en el motel. Ella se veía exhausta, así que la animé a darse una ducha y descansar. A regañadientes, aceptó, pero conseguir que el policía de turno le diera la llave de mi motel fue otra historia. Una llamada a su superior finalmente hizo que la llave se liberara. Luego supe que el fiscal de distrito estaba tratando de decidir si debía ser acusado por tener un arma de fuego ilegal. Habla de frustrante. Había ayudado a desmantelar una importante organización criminal y estaban molestos porque no tenía un permiso de armas ocultas de Nueva York. Cuando Melissa se fue, le pedí a la enfermera si podía sacar mi teléfono celular del bolsillo de mis pantalones. Esa fue otra discusión. Aparentemente, la policía había confiscado mi teléfono. Finalmente, aceptaron dejarme usar el teléfono del hospital y afortunadamente, conocía de memoria los números de teléfono de mis dos hijas. Llamé a Katie y Arla y les conté toda la historia, guardando el hecho de que estaba en el hospital para el final, lo que las hizo estallar. Insistieron en que vendrían a estar conmigo. 10 horas después, Katie llegó al hospital. Había tomado un vuelo al aeropuerto La Guardia y alquilado un coche. Se veía pálida cuando entró en mi habitación mientras Melissa estaba afuera comprando una taza de café. «Oh papá, ¿vas a estar bien?», preguntó, abrazándome con delicadeza. «Los doctores dicen que estaré bien», le aseguré. «De hecho, me darán de alta mañana». Para entonces, el fiscal había decidido no acusarme, sin embargo, tuvimos que aceptar estar disponibles por nuestra cuenta si necesitaban a alguno de nosotros para testificar. Unos minutos después, Melissa volvió a la habitación. No le había dicho que las chicas venían, temiendo que pudiera huir de nuevo debido a lo que habían dicho. Se miraron durante unos largos momentos antes de que Katie corriera hacia su madre y se abrazaran. Todo lo que escuché fueron sollozos mientras expresaban lo mucho que lo sentían. Horas más tarde, Arla llegó, y la escena se repitió. Pronto, las 3 mujeres estaban alrededor de mi cama, preocupándose por mí. Finalmente, la enfermera vino y me ayudó a levantarme para caminar. Mi esposa y mis 2 hijas se negaron a dejar mi lado, y en ese momento, las lágrimas corrían por mi cara. Pasaron un poco más de 6 meses, pero pasé de las ruinas de mi matrimonio a una relación que sería más fuerte y amorosa que nunca. En las semanas posteriores al tiroteo, supe que Gino murió en el lugar, junto con 2 de sus hombres. Los otros 2 sobrevivieron a la cirugía y ahora enfrentan cargos de asesinato y secuestro. Probablemente pasarán el resto de sus vidas en prisión. El hermano de Gino, Johnny, aparentemente estaba involucrado en toda la planificación y también fue acusado de asesinato. Los 3 guardias de Conrad murieron. Nunca tuve los 15 minutos de fama, gracias a Dios mi nombre no se divulgó a los medios. El nombre de Melissa también se mantuvo confidencial, y aunque Gino y Johnny nunca verían el exterior de una prisión, aún me preocupaba el alcance que podrían tener. El FBI me aseguró que su organización había sido completamente desmantelada. De hecho, Conrad Miller y Diane Lindgren habían testificado y estaban exponiendo partes de esa organización criminal que los federales aún no habían descubierto. Al final, no nos llamaron a testificar. Aún así, el FBI es muchas cosas, y confiar completamente en ellos en estos días es cuestionable. Por lo tanto,
insistí en que nuestros nombres se redactaran, e incluso obtuve una orden judicial para sellar esos registros. Sí, sé que si el gobierno quiere desellarlos, encontrará la manera de hacerlo, pero espero que nadie esté tan interesado. Conrad y Diane fueron condenados a servicio comunitario, contingentado a que entregaran la riqueza que habían acumulado con dinero ilegal. Gran parte de ese dinero estaba en bitcoins, y las contraseñas para acceder a esa moneda estaban en una caja fuerte. Sin embargo, Conrad y Diane debieron tener alguna información realmente perjudicial para negociar una sentencia tan ligera. También supe que sus 2 hijos habían estado con una niñera en Florida, y, curiosamente, una vez que Conrad y Diane terminaron su servicio comunitario, abandonaron los Estados Unidos. Supuse que no habían entregado todo el dinero, y no había nada que el gobierno pudiera hacer porque habían desaparecido. Recibimos una postal aproximadamente un año después desde España que decía simplemente, lo sentimos por todo. Gracias. Tener a Melissa de vuelta en casa requirió algunos ajustes para ambos. Aún guardaba resentimiento persistente por su partida, lógicamente, entendía por qué lo hizo, pero todavía sufría por las heridas que había infligido. Al mismo tiempo, Melissa estaba sufriendo de terrores nocturnos, despertando gritando algunas noches. La gente puede decir lo que quiera sobre la consejería, pero funcionó para nosotros. Regresar a casa fue un poco un shock para Melissa. Nuestra casa había cambiado bastante mientras ella estaba fuera. Todas las reparaciones que había estado posponiendo durante nuestro matrimonio se habían realizado, la casa había sido pintada de otro color y nuestro dormitorio estaba completamente renovado. Melissa tuvo que acostumbrarse al hecho de que ya no quería trabajar de la misma manera. Bueno, eso no es exactamente correcto, ahora trabajo desde mi estudio, haciendo transacciones diarias, y como establezco mis propias horas, puedo tomar vacaciones espontáneas con Melissa, lo que a ella le encanta. Melissa estaba muy impresionada con lo delgado que me veía y comenzó a ir al gimnasio conmigo por las mañanas. Sin embargo, no estaba interesada en el karate. No vamos todos los días como solía hacerlo, ahora vamos al gimnasio 3 veces a la semana, y yo voy a karate 2 veces a la semana. Nuestra intimidad se reavivó con sinceridad, ya que ambos nos dimos cuenta de que no podíamos dar nada por sentado nunca más. Carla se casa en 3 meses, y Melissa está profundamente involucrada en la planificación de la boda. Katie está embarazada y ya sabe que va a ser un niño. Ambas chicas llaman prácticamente todos los días para preguntar cómo estamos. Carla se mudó con nosotros durante las primeras semanas que estuve en casa porque aún me estaba recuperando. Dormí en la habitación de invitados, y durante la noche, escuchaba la puerta de mi dormitorio abrirse y a Carla asomándose para ver cómo estaba. Me encantaba que estuviera tan preocupada, pero me sentí algo aliviado cuando finalmente volvió a su apartamento. Melissa y yo nos preocupamos el uno por el otro lo suficiente como para que, cuando comenzamos a dormir juntos de nuevo, me despertara sintiendo que ella se extendía para tocarme y asegurarse de que aún estaba allí. No me da vergüenza admitir que yo hacía lo mismo. Al principio de todo esto, necesitaba desesperadamente saber por qué mi esposa me había dejado. Ahora entiendo que se fue porque me amaba. Queridos oyentes, por favor compartan sus pensamientos en la sección de comentarios a continuación y no olviden dar me gusta, compartir